Muy buenos días, a pesar que tenemos un día que nos atormenta. No atormenta, tormenta, yo me entiendo. Vamos a adentrarnos en el mundo de una planta que parece tener vida propia. La Cetenante setosa. Una joya botánica que sorprende por su belleza, su comportamiento único y su historia evolutiva. Si te gustan las plantas misteriosas, quédate porque casi nadie sabe los secretos de esta planta. La Cetenante setosa pertenece a la familia Amarantaceae. Ya no sé qué hacer con este dedito. Por si no lo pronuncio bien, son Amarantaceae, más conocida como la planta que rezan. No así, pero tiene su origen. El porqué de ese nombre. Originaria de las selvas tropicales del Brasil. Esta especie prospera bajo la sombra profunda, rodeada de mucha humedad y suelos muy ricos en materia orgánica. Desde su descubrimiento se la ha considerado una planta viva, en el sentido poético, aunque realmente todas las plantas están vivas. Quiero decir que se mueve, se expresa y responde al ambiente de forma asombrosa. Las hojas de Ceteneae setosa con su sello distintivo. Forma alargada y ovalada con un ápice ligeramente agudo. Textura suave, muy suave, con una superficie satinada. Una coloración verde plateado, con nervaduras oscuras que recorren la lámina como si fueran pinceladas. El dorso, un color púrpura oscuro, que la revela al moverla o de noche. Las noches muy oscuras se pliega. Este contraste bicolor no es solamente estético. Es una adaptación evolutiva para regular la luz que recibe de los sotobosques del Brasil, de lo más profundo de la selva, donde casi la luz no penetra. Y se da justamente en esos sotobosques o selvas muy cerradas. Tal vez los que no son de Sudamérica no lo entienden. Acá en Argentina la conocemos como Chaco impenetrable, selva chaqueña, o otros lugares como selvas misioneras. Hay lugares que son tremendamente cerrados. Los árboles no dejan bajar la luz del sol y las plantas no llegan a esta altura y no sabemos lo que hay abajo. Es impresionante. Ahí es el hábitat de esta planta. Como dijimos anteriormente, las hojas se pliegan a la noche y ahora se están desplegando nuevamente para captar la luz del sol. En cuanto a los tallos, crecen erguidos. Primero verde claro, después se van convirtiendo en púrpura a medida que agarran su maduración. Están recubiertos por una fina pubescencia. Es una vellosidad que uno cuando la toca se nota. Y estos tallos no son leñosos. Son finos y muy flexibles. Están diseñados para soportar el peso de una hoja enorme. Son así para no quebrarse. En condiciones que son óptimas, esta planta puede alcanzar 1 metro de altura, 1,20.
donde forman matas que son muy extensas y también densas, como estamos viendo acá. En realidad en estos sotobosques todo es denso y extenso. Ahora, ¿tiene flores y frutos? Y sí, aunque no son su principal atractivo, ¿no? Esta centenante setosa produce flores que son bastante delicadas, con pequeñas flores blancas o amarillentas. Son más bien sutiles y bastante discretas. Y aparecen entre primavera y verano. O sea que ya estamos en tiempo de que empiece a florecer. Aunque realmente no podemos comparar el hábitat natural con tenerla en una maceta en casa. Se comporta de diferente manera. A fuerza de ser sincero, nunca la he visto florecida. Pero, ¿quién dice? Después de la flor puede desarrollar frutos en forma de pequeñas cápsulas. Y estas contienen semillas que son esféricas. Sin embargo, en cultivo en interior, cuando uno dice interior es tenerla en casa, tanto sea exterior como interior, pero es extremadamente raro ver esos frutos. Y todo se debe a la cuestión de polinización. Por los insectos que se encuentran con esta planta en plena selva, no lo va a encontrar en una casa, obviamente, y mucho menos en el interior. Aparte, la planta necesita condiciones muy específicas de humedad. Ya no es de un lugar tropical, es de un lugar ecuatorial prácticamente, de donde viene. También tiene que ser muy específica la sombra para traer frutos. Y como dije antes, tiene que ser muy específica la polinización. Ahora, ¿por qué se cierran la hoja por la noche? Esta recién está abriendo. Esta se encuentra curvada, pero después se va a abrir bien. A esto le llaman el mecanismo nictinástico. Y este es uno de sus mayores encantos. La planta posee un órgano especializado llamado pulvino, ubicado en la base de cada hoja. A ver si se ve. Este pulvino funciona como una especie de articulación viva y regula la posición foliar. No sé si se dan cuenta cuál es. Son estos que están acá. ¿Se dan cuenta en cada hoja? Esos son los pulvinos. Durante el día las hojas se abren para captar la luz del sol. Durante la noche las hojas se pliegan hacia arriba como si estuvieran rezando. El que vio esto tiene mucha imaginación. Y este movimiento causado por el pulvino, por ese pulvino que está ahí, se llama nictinasia. Mejor dicho, nictinatia. Y sirve para la pérdida de agua nocturna, evitarla, protege a la hoja del enfriamiento, favorece a la hoja en el drenaje de las lluvias tropicales que son intensas. Y según algunos estudios, para evitar que algunos insectos herbívoros nocturnos la dañen. Eso sí, esos insectos nocturnos suelen darse en su lugar de origen. En esas selvas frondosas todo muerde o pica. Un secreto: cada plegado
de la hoja a la noche produce un leve chasquido. Es interno, microscópico, provocado por cambio en la presión celular. Algunas personas con la audición muy sensible aseguran escuchar el chasquido ese, que son como crujidos. Y esto es cuando están en habitaciones que son muy silenciosas. Y se escucha clic, 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 clic. Ahora, ¿es tóxica? La cetiniana acetosa no es tóxica ni para animales domésticos. Tampoco es comestible, pero se considera una de las opciones seguras para las casas, para los niños y para los animales, para las mascotas. Es valoradísima por su estética exótica, su movilidad nocturna. Fijemos en cómo se pliega, como también por su capacidad de purificar el aire. Es ideal para interiores que son luminosos sin sol directo. En lo medicinal, aunque no se lo utiliza como planta medicinal activa, estudios preliminares detectaron compuesto antioxidante en sus hojas. Bueno, su familia, las Marantaceae, sí posee especies utilizadas en fitoterapia, lo que abre una posible línea de investigación. Otros usos que son curiosos. En Brasil, algunas comunidades la utilizan como un barómetro verde. Cuando la hoja permanece más tiempo plegada durante el día, señalan cambio de humedad, anuncian lluvia. Y estas nunca fallan. Su hábitat y comportamiento. En estado silvestre crece en suelos ricos y ligeros, lugares que son sombríos, ambiente de humedad entre un 70 a 90%, bastante húmedo. Temperatura siempre superior a 18 grados. Se dice que son una de esas especies que caminan. Los rizomas que tienen se extienden lateralmente, lo que permite que la planta se vaya desplazando, buscando lugares mucho más propicios. Mejores condiciones de luz, más humedad, y los rizomas que van quedando atrás, esos se van secando, lo cual uno al año, a los 2 años, ve que la planta se ha desplazado 1 o 2 metros, y con los años pueden llegarse a desplazar más de 20 metros. Esta planta se comunica químicamente. Libera compuestos que son volátiles para avisar a otras hojas que hay un estrés hídrico. Detecta microvariaciones de luz que el ojo humano no puede detectar. Sencillamente no percibe. Y la ciencia a esto lo quiere aprovechar. Puede sobrevivir meses sin luz directa, simulando estar en un sotobosque. Sin luz directa estamos hablando en una oscuridad prácticamente total. Sus hojas vibran levemente cuando la humedad baja bruscamente. Una microreacción en el púlvino. Lo que habíamos hablado del púlvino. Es una de las plantas más estudiadas en laboratorio y biométricas, por su mecanismo de movimiento que es pasivo, de agua y de iones. La Cetinaria centosa no es solamente una planta hermosa, es un mecanismo muy sofisticado, adaptado para moverse, sentir y responder al ambiente, con una elegancia biológica que roza hasta lo mágico.
Tener una en casa es como convivir con un pedazo de selva nativa en casa. Está siempre activa, es siempre cambiante. Esta planta se comunica químicamente. Libera compuestos que son volátiles para avisar a otras hojas que hay un estrés hídrico. Detecta microvariaciones de luz que el ojo humano no puede detectar. Sencillamente no percibe. Y la ciencia a esto lo quiere aprovechar. Puede sobrevivir meses sin luz directa, simulando estar en un sotobosque. Sin luz directa estamos hablando en una oscuridad prácticamente total. Sus hojas vibran levemente cuando la humedad baja bruscamente. Una microreacción en el pulvino. Lo que habíamos hablado del pulvino. Es una de las plantas más estudiadas en laboratorio y biométricas, por su mecanismo de movimiento que es pasivo, de agua y de iones. La Cetinare centosa no es solamente una planta hermosa, es un mecanismo muy sofisticado, adaptado para moverse, sentir y responder al ambiente, con una elegancia biológica que roza hasta lo mágico. Tener una en casa es como convivir con un pedazo de selva nativa en casa. Está siempre activa, es siempre cambiante. Y si te sirvió este video sobre esta fabulosa planta, no dejes de darle un like, que es gratis. Suscríbete, que es más gratis todavía. Y compartilo, que nadie te lo va a cobrar. No se olviden. Pongan verde en su casa. Estas plantas son especiales. Y nos estamos viendo. Chao.